Shalom, amados. Shabbat Shalom. Estamos agradecidos con el Eterno porque nos permite seguir estudiando y pues es bueno el Señor. Es bueno nuestro Abba Kadosh. Es bueno nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y pues vamos a estar estudiando ahorita un tema muy controversial y muy discutido, porque bueno, para nosotros no, nosotros ya entendemos, los que estamos en raíces hebreas y estamos estudiando, porque también hay unos que están en raíces hebreas pero pues siguen igual, nomás se ponen el título pero no estudian, y eso no es bueno. Entonces no van a salir, bueno, en cierta parte ya salieron de Roma, pero Roma no ha salido de ellos todavía. Entonces necesitan estudiar, ponerse las pilas para que puedan discutir o no discutir con aquellos que quieran intercambiar ideas, y aquellos que quieran que se les aclaren también algunas ideas, por ejemplo de la gracia, que dicen que ahora estamos bajo la gracia. Entonces ahí es donde nosotros debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe, el por qué creemos nosotros en esto y por qué no creemos en aquellas enseñanzas en las que estábamos. Entonces podríamos seguir, y como dicen algunos, pero que no puedes aprender esto allí y acá seguir donde estabas. No, porque si aprendo esto, dejaré de aprender muchas cosas que no, ni esto de la gracia, ni muchas otras cosas que voy a dejar de aprender por seguir allí, nunca me las van a enseñar allí. Entonces por eso es que necesitamos pues buscar la salvación en la verdad, y no nomás que porque Cristo te ama ya eres salvo, porque vino a dar la vida por ti ya eres salvo, porque Él ya santificó todos los alimentos, por eso murió, ya eres salvo. Entonces que ya no necesitas hacer nada, ya no necesitas guardar nada, ya solamente Jesús murió por ti y punto, eres salvo. Entonces no, la gracia es de lo que vamos a estar viendo este tema. Dicen que pues por la gracia es que somos salvos ya, por la gracia que el Eterno ha mostrado para con nosotros. Pues nosotros vamos a escuchar lo que hemos escuchado y algunos otros temas más, pero ahora sí vamos a comprobarlos con las escrituras, para hacer como aquellos de Berea que decían: espérate, Pablo, para otra vez te oiremos, vamos a ver y vamos a estudiar a ver si estas cosas son así. ¿Y a dónde se iban a estudiar? Al Brit Hadashah no había, al Nuevo Pacto no estaba. Entonces era su diccionario, su lugar de consultas, el Tanakh y la Torah. Entonces nosotros vamos a ser como esas personas y vamos a escudriñar las escrituras. Bien, la gracia. La gracia es un... o ¿qué es gracia? Entonces es misericordia, piedad, fe, misericordia, dijimos. Esto es lo que se deriva de la gracia. Entonces la gracia pues también es un atributo de nuestro Abba Yahweh.
uno de los atributos, pues, de todos los atributos que tiene nuestro Abba, este es uno de ellos. Entonces, la gracia siempre ha existido desde el inicio de la creación del mundo. Por eso es que el Eterno, por gracia, hizo todo este mundo. Por gracia lo hizo solamente para el hombre. Y empezó a formar todo, las aves, los árboles, la luz, las estrellas, la luna, el sol, los animales, las plantas, todo para al último hacer la corona. O sea que primero preparó todo el escenario, proveyendo de todo, que no hiciera falta nada, nomás por gracia, para ponérselo al hombre, para servicio del hombre. Por gracia, nuestro Abba Yahweh puso al hombre en un huerto en el Edén. Por gracia le dio 2 mandamientos: no comas de ese árbol y cuida del jardín. Los cristianos pues dicen que hoy solamente vivimos por gracia. Bueno, ya dijimos, nosotros vamos a recurrir a las escrituras para ver si esto es así, y al final sabremos si están bien ellos o si la Torá está mal. Bien. Dice que para compensar dice que para empezar, Abba Yahweh no nos dio mandamientos, nos dio misbot. Misbot es diferente a mandamientos, porque mandamientos nosotros los entendemos porque así nos los han enseñado. La Iglesia Católica siempre ha cambiado muchos de los nombres, muchísimos. Entonces, los cristianos dicen que ya no creen en la Iglesia Católica ni en sus enseñanzas, pero ellos usan la misma Biblia de ellos, ya que la Biblia Reina Valera fue sacada de allí. Los que la tradujeron a entenderla al español, pues eran 2 sacerdotes, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. Fueron los 2 sacerdotes que tradujeron la Biblia Reina Valera al español. Entonces, esas mismas enseñanzas tienen, las mismas enseñanzas que su madre, la iglesia, les enseñó a sus hijas, son de guardar domingo, de guardar las fiestas de Navidad, de guardar las fiestas del Día de los Muertos, de guardar las fiestas de cada uno de sus santos. Esas son las fiestas que ellos han guardado y que su madre, la católica, les enseñó a sus hijas, las cristianas. De ahí se derivan todas las iglesias. Entonces, misbot es diferente a mandamientos. Él nos dejó misbot, que son ordenanzas que nosotros las haremos porque estamos en el pueblo de Israel. Claro, los que dicen que no son israelitas, pues tienen razón. Ellos no pueden guardar todas estas cosas, se les hacen pesadas y dicen que no se pueden guardar. Por eso
nosotros decimos que sí, porque para eso vino nuestro Yeshua HaMashiach y volvió a regresar a donde estaba para mandarnos al Ruach HaKodesh. Con el Ruach HaKodesh en nuestras vidas, entonces nosotros podremos hacer lo que antes no podíamos. Bien, entonces seguimos. En, en el libro de Efesios 2:12, creo es, dice que antes nosotros no teníamos Mashiach, no teníamos Torah, no teníamos Misbot, no teníamos Shabbat, no teníamos fiestas, no teníamos nada. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros ya nos convertimos porque eso es lo que dicen, que están convertidos los católicos o los cristianos, ya están convertidos a Yeshua? Pero ¿por qué no entienden lo que Él les dice? Ya que dicen que Él es su ejemplo, ¿por qué no entienden todas esas cosas? Si por ejemplo ya que nuestro Abba Yahweh pues nos dio las instrucciones y ellos dicen que pues Jesús los ha enseñado a obedecer, o que Jesús es su ejemplo a seguir, pero no hacen como dicen, porque nuestro amado Yeshua HaMashiach, o Jesús como ellos lo llaman, Él lo que nos enseñó fue a obedecer y hacer todo como está en la ley. Y por eso Él mandó al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, para poder tener esa fuerza espiritual dentro de nosotros. Y bueno, en Romanos 6:4 dice que ya no estamos bajo la ley de los mandamientos, pero eso es porque nosotros siempre nos dijeron que no leyéramos más, que ni siquiera leyéramos los libros apócrifos que tiene la Biblia católica aumentados allí, porque eso nos iba a hacer mal a nosotros. Bien, por no conocer cosas más allá, entonces por no leer otros libros, pues nosotros estamos como estamos y no sabemos más, pero no es que ya no está uno bajo la ley, sino en otras Biblias más cercanas a la Torah o al Tanakh, dice, o en otras Biblias más antiguas de las modernas que hay, dice que ya no estás bajo la enseñanza de la ley, pero, o sea, ya no estás bajo la enseñanza de la antigua, sino ahora ya no estás bajo la enseñanza del pecado, o sea, ya no estás bajo la ley del pecado, pero dice, ya no estás bajo la ley, o ya no estás bajo la enseñanza del pecado. Entonces esto nos dice que ya no estás en la ley
del pecado. Ya no estás en la enseñanza del pecado, no que ya no estás en la Torá. Pero como le pusieron ley a la Torá, como les digo que han cambiado, o como les comenté ahorita, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que santo no existe tampoco en la Torá o en el Tanaj. Pero como les digo, han cambiado todas estas cosas. Para mí no es difícil entender alguna que otra palabra que ya he aprendido en hebreo, como cuando nunca sabía nada. Entonces, si no entendemos estas cosas, es por nuestra flojera, por no ponernos a estudiar. Y de esto, nuestro Abba Yahweh va a demandar razón de todo esto, porque Él te dio la capacidad para poder estudiar, para poder aprender a leer, para poder hasta graduarte en títulos y maestrías y todo. Entonces, pues, que no aprendas la Torah, eso ya no es de parte de nuestro Abba. Ya quién sabe qué espíritus o mentalidad tienes en ti que no quieres acercarte a la Torah, pero por no acercarte también hay pues algunas consecuencias. Entonces la gracia entonces aquí vamos a ver una definición de lo que es la gracia. Compadecerse, a conceder gratis, de balde, dar, favor, hacer, merced, bondad, piedad, justicia. Eso es lo que es. Ahora, la justicia también dice que a Abraham se le fue contada por justicia lo que hizo, porque él hizo, no nomás creyó. Entonces la justificación es ser un sádic, un justo. Eso es lo que es ser la justificación, sádic o justo. O también rectos en todo lo que hacen, o sea en rectitud. Bien, el Mateo 5:19 dice: dice que en Mateo 5:19 dice que cualquiera que no obedece estas palabras, ¿cuáles palabras? Aquí esa es la pregunta. Dice ahí en Mateo que 5:19 que cualquiera que no obedece estas palabras, y ahí la pregunta es ¿cuáles palabras?
en el libro de Éxodo capítulo 20 dice, estas son las palabras que te mando hoy. Una vez dice, estas son las palabras que te ordeno hoy. Entonces allí comprobamos una vez más que no son mandamientos, sino ordenanzas. Y allí le ponen mandamientos porque es la única Biblia que conocen, por eso contradicen y por eso ellos no salen de su mentalidad griega o grecorromana, que porque no leen otras Biblias y nomás están aferrados a la que tienen, a la que conocen, y con esa quieren ponerse a discutir o a dialogar, pues, con lo único que conocen. Pero cuando tú estudias más Biblias, todas las que te pongan enfrente, compáralas un verso con otro y vas a entender cómo lo que está quedando de la Torá ahorita, ya también en cualquier rato van a querer sacarlo y poner puras cosas griegas, españolas, cada quien en su lenguaje. Por eso hay tantos idiomas ya, cada Biblia en el lenguaje de muchas ya de estas, ¿cómo se llama? Se me va la idea de la palabra. Enseguida se las comunico si me acuerdo. Entonces, en Lucas dice, a ver, estábamos en Mateo, dice que cualquier que no escuche, que no oiga, obedezca estas palabras que le ordeno hoy, y vemos que eran las palabras que son los misbot que nos ordena allí, y a obedecerlos, que son 10, pero bueno, ya veremos enseguida eso. En Lucas 6:4, Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Adón, Adón? Ya les dije, estas palabras es griega, Adón. Si algunos no las entienden, ya he dicho que porque no estudian ni se ponen a investigar, porque ¿cómo puede hablar uno de un pueblo si no conoce su lenguaje o sus leyes o sus costumbres? Entonces, por eso el hebreo es muy importante para conocer que nos han cambiado las palabras y han ponido lo que ellos han querido, porque hay palabras que han cambiado y ni siquiera significa lo que piensan, mucho menos lo que escriben. Bueno, vamos a seguir. Dice, el que oye estas palabras, en el verso que sigue, dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que hizo su... Allí habla de las dos casas, y para ya no alargarme más en esto, le compararé a un hombre que allí sigue en el verso 48, y el hombre que edificó en la arena y en la roca. Bueno, entonces dice que nosotros, por obediencia y porque entramos a obedecer los pactos, porque empezamos a obedecer las ordenanzas, los misbot, las costumbres de ese pueblo, es por eso que somos israelitas, porque antes no lo éramos, antes no podíamos ser israelitas porque estaba fuera de nuestro alcance todo esto. Entonces, cuando llegamos a la salvación, por gracia de nuestro amado Yeshua HaMashiach, entonces ahora vamos a obedecer porque ya somos salvos. No somos salvos o no somos salvos
mm, porque obedecemos, antes no obedecíamos nada. Entonces, porque ya somos salvos, por eso ahora queremos obedecer lo que hace el pueblo de Israel. Hacer el Shabbat, hacer las fiestas, hacer los misbot, andar en sus leyes, en sus ordenanzas, pues, y estar estudiando Torah, ya que esa es la voluntad. Decía el rey David: oh, cuánto amo yo tus misbot, son ellos todo el día mi meditación. Entonces, por eso es que nosotros debemos de hacer eso. Por ejemplo, también, ¿a quién se le mandó hacer luz a todas las naciones? ¿A quién se le mandó que él iba a ser el reino? Al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando en el libro de Hechos, capítulo 1, 6, le dicen a nuestro amado Yeshua: restaurarás el reino? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, ¿quién es el reino? Israel. Israel es el ejemplo para todas las naciones, pero se ha desviado. Pero no le hace que se haya desviado. Él es el rey. Él es todavía el reino. Por eso, aunque las 10 tribus de Israel anden fuera, Judá y Benjamín se quedaron dentro. Ellos nunca han salido de la casa de Israel. Entonces, por ellos vino el Mashiach. Por ellos vino nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Bien. En Bereshí 1, Génesis 1, 14, y Levítico 23, del 1 al 22, están las ordenanzas de las palabras que él dice, o los misbot. Y allí, pues, él manda hacer estas cosas para nosotros obedecerlas. Ellos dicen pues que su maestro o su líder a seguir es Jesús, pero aún Jesús, como ellos lo llaman, para nosotros Yeshua, ellos no obedecen. Y si es su líder, ¿por qué no lo obedecen? Entonces allí hay una contradicción entre ellos mismos. Si nuestro amado Yeshua HaMashiach vino a poner el ejemplo, y él hizo fiestas, sus padres lo llevaban a las fiestas y se les perdió. En una ocasión lo encontraron platicando con los maestros de la ley y se sorprendían de su sabiduría. Él hacía el Shabbat y milagros. Entonces, nosotros no lo seguimos, o cuando éramos cristianos no lo seguíamos, por eso nos hicimos al pueblo de Israel, y él puso esa mentalidad en nosotros, esa mentalidad hebrea de obedecerle. Y pues en el libro de Romanos, capítulo 3, Romanos 3, 31, dice: entonces, por la ley invalidamos la Torah, no recuerdo bien la cita, pero ahí está en Romanos 3, 31, dice: entonces invalidamos la Torah. Dice: en ninguna manera.
antes damos fe de esto. Entonces, mis amados, las citas que les doy, léanlas ustedes, porque luego a veces yo no alcanzo a leerlas todas, no puedo leer bien y me tardaría mucho más. De por sí ustedes ya ven cómo me tardo en veces cuando estoy buscando una cita que he apuntado con unas letras muy grandes, y no puedo escribir tanto tampoco porque no hay tanto espacio que me alcance para mí. Entonces, por eso les doy las citas y chequenle ustedes. Bien, mis amados, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que los llene de bendiciones. Que si tienen alguna enfermedad o un problema, que nuestro Abacadosh los ayude a salir de sus problemas, que si alguna enfermedad, que los sane en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.